Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Mucha atención. El presidente Daniel Noboa decretó el primer estado de excepción de su gobierno que durará 60 días. Esto en medio de la crisis carcelaria que vive el país. La medida contempla toque de queda a nivel nacional desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La ampliación de esta información más adelante. Mientras tanto, aquí empezamos. Guías penitenciarios retenidos contra su voluntad y amenazados con armas blancas por parte de reos encapuchados. Es parte de los hechos violentos que se suscitaron este lunes 8 de enero en varias cárceles del país. Revisemos lo acontecido en cada uno de los recintos penitenciarios. Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención y por el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones del AMPA, hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en El Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían 7 los agentes de vigilancia penitenciaria raptados. Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de 10 personas, entre agentes de control penitenciario y 2 auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en comunicación? Absolutamente bien, ellos siguen en la parte que les corresponde ejercer las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay, dentro de la cárcel de Turí. Los PPL se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colón Pico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejan constancia de este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán. Privados de la libertad de la cárcel de El Inca protagonizaron un amotinamiento que no dejó heridos ni fallecidos. Un reo que intentó fugarse fue recapturado por la Policía Nacional. Los presos del Centro de Detención Provisional de Pichincha, ubicado en el sector del Inca al norte de Quito, aprovecharon la hora del desayuno para rebelarse en contra de los guías penitenciarios y tomarse las instalaciones de dicho centro carcelario. Policía Nacional se activa y se realizó en cuanto a lo planificado y se restauró la tranquilidad y el control.
El amotinamiento supuestamente respondería en rechazo a que Fabricio Colón Pico sea trasladado a la cárcel de La Roca. Los privados de la libertad quemaron colchones en los patios y se apoderaron de las instalaciones del CDP. Un interno que buscó fugar no llegó lejos, fue recapturado por la policía. No se registraron enfrentamientos. ¿Se confirma que no hay personas fugadas? No, fue una persona recapturada. Para retomar el control de la cárcel fue necesario la presencia de equipos de élite de la policía. Por aire, el helicóptero apoyaba a los uniformados que estaban al interior. Pasado el mediodía, el comandante del DMQ, general Wilson Pavón, señaló que la policía retomó el control, pero que trabajan en una requisa integral. Estamos haciendo las requisas y la tercera fase es del reconteo de todas las personas que se encuentren conforme al listado que tiene el SNAI. El SNAI informó de la retención de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en varias cárceles del país. En la de Ambato, varios agentes penitenciarios fueron retenidos en contra de su voluntad. Prácticamente se convirtieron en voceros de los presos. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. No está clara la disposición todavía, no hay un pedido formal que se haga a las autoridades, sino más bien se está obedeciendo a disposiciones de los líderes de estas bandas a nivel nacional. Con el pasar de las horas, las cosas volvieron a la calma. La policía logró recuperar las instalaciones del centro penitenciario. Han sido retenidos 15 de ellos, se encuentran en el interior. De lo que conocemos hasta el momento, en buenas condiciones de salud, no han sido agredidos, no han sido violentados. Un día de gran movimiento en varias cárceles del país. El SNAI informó que hubo disturbios y guías retenidos en El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Pichincha. En Quito informó Iván Casamen. Decenas de locales comerciales están siendo vacunados en un sector del norte de Guayaquil. Acudimos a este lugar y captamos a uno de los supuestos extorsionadores pretendiendo amedrentar a los afectados. Son alrededor de 40 negocios los que el pasado sábado amanecieron con este panfleto en su entrada. En el documento de autoría de una peligrosa banda delictiva, se les exige el pago de $2.000 como cuota inicial y se les advierte que en caso de no hacerlo o avisar a la policía, sufrirán ataques con explosivos. Estamos atemorizados sin saber qué hacer, si cerrar o no cerrar el local, igual con precauciones tomadas al abrir el local por si acaso alguna bomba, porque nos tienen amenazado a nosotros y dicen en el panfleto que hasta la familia nos tienen localizado. La extorsión masiva ocurre en una zona comercial de Mapasingue Este, en Guayaquil. Los afectados decidieron reunirse la mañana de este lunes para encontrar una salida al problema. Mientras lo hacían, sujetos a bordo de motos llegaron para fotografiarlos. En esta calle es una cuadra completa que estamos unidos, somos más de 22 locales, que estamos acá todo el mundo asustados y no sabemos qué hacer. Realmente no sabemos qué hacer. El coronel Jorge Jadati, jefe del Distrito Florida, recomienda a los propietarios de locales comerciales que estén siendo víctimas de extorsión a denunciar este delito. Además, que se encuentran con las puertas abiertas para recibirlos. Muchas veces, al no haber la denuncia, el fiscal o el juez no tienen argumentos para que estos ciudadanos queden detenidos. Por eso es que es vital la denuncia. La denuncia a nosotros nos ayuda a sustentar el procedimiento y a tener elementos de convicción que permitan, obviamente, que Fiscalía acuse. Informó Jorge Salazar. En Carapungo, un vacunador ingresó a un establecimiento comercial a extorsionar al propietario del establecimiento. Se identificó como parte de un grupo organizado. Sus intenciones fueron impedidas gracias a que se activó de manera inmediata la alarma comunitaria. Nosotros somos vacunadores, mi papá, ¿en serio? Carapungo. Son algo más de las 7 de la noche. Un hombre se cruza la calle y va directo al establecimiento comercial. Saluda y en medio de sus confusas palabras le dice lo siguiente al propietario. ¿Me entiendes? Nosotros somos vacunadores, mi papá, ¿en serio? ¿En serio?
Así es. Se trató de un vacunador quien dijo ser parte de un grupo de delincuencia organizada. Sin embargo, no tuvo tiempo de seguir con sus exigencias, pues el dueño del negocio encendió la alarma. El delincuente salió corriendo. De hecho, tratamos de alcanzarlo, pero ya se fue corriendo. Es la primera vez, la verdad es que nunca lo había visto a este señor. Y tenía, no sé, la manera de hablar, no era ni colombiano ni venezolano, parecía que era costeño. Al escuchar el pedido de ayuda, los vecinos se concentraron, bajaron de sus casas, a ver si es que encontraban al antisocial. Están cansados de la situación, explican. Salimos todos a tratar de hacer justicia por mano propia. Los vacunadores han llegado, mencionan. Tienen reportes de más novedades por el sector, pero además de la presencia de chulqueros que aprovechan la necesidad de la gente. Eso hasta la madrugada, se oye motos que suben, bajan, pero como ahora son los que cobran, son esos chulqueros, uno cree que es eso, ¿no? Los asaltos en la zona son comunes y de a poco los pillos van ganando territorio. Lo único que saben es que no permitirán su presencia, al menos hasta donde puedan. En la cuadra, sobre todo, que somos muy organizados. Aquí tenemos alarmas, como vio. ¿Entiendes? Nosotros somos vacunadores, mi bro. Mi papá, ¿en serio? ¿En serio? Informo, Marilyn Jaramillo. Una niña fue utilizada para robar en una panadería ubicada en Tabacundo, provincia de Pichincha. El accionar del grupo de delincuentes quedó registrado en una cámara de seguridad. Aunque no es nuevo que los propios padres o familiares cercanos utilizan a menores de edad para robar, sí causa indignación ver cómo una niña que aparentemente no pasaría de los 10 años está entrenada para actuar mientras los adultos entretienen a la persona encargada del negocio. Este robo bajo la modalidad de descuidero sucedió en Tabacundo, al norte de la provincia de Pichincha. En acción 5 adultos, un hombre, 4 mujeres y la niña. Los delincuentes ingresaron a la panadería fingiendo ser clientes. Son especialistas en distraer a la vendedora para que la menor se deslice a cumplir con la misión encomendada. Cuando un adulto utiliza a un menor de edad con fines delictivos, está considerado en el Código Orgánico Integral Penal como una trata de personas. Las penas pueden ir hasta más de 16 años de reclusión. En estos casos todos quieren algo, preguntan precios, sabores, buscan bebidas, panes, embutidos, quieren todo lo que está en los congeladores. A la pobre vendedora prácticamente la encierran. La pequeña espera la señal y en más o menos 10 segundos se desliza para la caja, de donde se roba un celular y se apodera del dinero y sale para unirse a la banda. Que si un menor adolescente está dentro de estos ámbitos delictivos es inimputable, pero eso no quiere decir que sea obviamente no responsable del delito. Al final terminan llevándose casi nada, pero lo importante ya lo tienen, el dinero que logró apoderarse la pequeña y el celular. Una triste y cruda realidad. Los propios padres enseñan a robar a sus hijos. Entonces, ¿qué se espera de la niña cuando crezca? Saque sus propias conclusiones. Informó Iván Casamen. 16 extranjeros fueron rescatados de una posible red de coyoterismo que operaba en la frontera con Colombia. Las víctimas se encontraban en 2 domicilios en pésimas condiciones. Esperaban por días para ser trasladados hacia Colombia. 16 ciudadanos de diferentes nacionalidades fueron encontrados en 2 domicilios ubicados al norte de Tulcán. Tras los respectivos allanamientos fueron rescatados por personal militar y policial. Ellos permanecían en condiciones precarias a la espera de ser trasladados hacia el vecino país, pagando fuertes cantidades de dinero. Serían víctimas de una red de coyoteros que operan en esta zona de frontera. Se localizó a 8 personas de nacionalidad extranjera, hindú. También encontramos otras personas de nacionalidad extranjera como Nepal, como Pakistán. Solo fue el retiro de las personas que en este momento se encuentran a buen recaudo para ver su situación legal en el país primeramente. Personal de criminalística realizó la fijación de las evidencias encontradas, entre ellas estas motocicletas de placas colombianas que están siendo investigadas para determinar si no están reportadas como robadas. Teléfonos, se encontró soportes de papel de billetes de diferentes nacionalidades, lo cual se
procesó esa situación. Igual se encontró motocicletas, la fijación de motocicletas en los lugares. Igual los pasaportes son de legalidad, misma situación de que ya se está entregando a migración para que tomen la situación pertinente. Lamentablemente, estas personas que buscan llegar a Estados Unidos ingresan a esta frontera engañados de que no pueden avanzar a Colombia si no tienen documentación especial y que se encargarían de tramitarles. Al parecer son víctimas de mafias que se lucran de la ignorancia de los extranjeros. Tenemos un detenido, con Fiscalía estamos trabajando sobre esa situación y como ya es una investigación, vamos a mantener la reserva de la información. Caen en este tipo de redes con estas personas que no tienen escrúpulos como para ofrecerles algún tipo de trabajo, algún tipo de domicilio que puedan permanecer las personas en el interior. Paralelamente se realizaron los 2 allanamientos en los que actuaron eficazmente militares y policías, viviendas de donde fueron rescatados los extranjeros. Estas casas se encuentran cerca a los pasos informales por donde presuntamente podrían cruzarlos hacia Colombia. Una vez que tenemos la información de inteligencia militar y también obviamente de inteligencia policial, las coordinaciones necesarias para que con nuestros equipos de combate apoyar en este caso a la Policía Nacional y obviamente de esta manera un poco contrarrestar y neutralizar a estas bandas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Más adelante, el gobierno envió a la Corte Constitucional un nuevo paquete con 9 preguntas de cara al proyecto de consulta popular. ¿Qué temas abordan las interrogantes? Se lo contamos más adelante. Ahora les comentamos, lamentable. Familia de empresario secuestrado en Buena Fe, provincia de Los Ríos, pagó rescate por su liberación, pero aún así lo asesinaron. Hay detenidos para investigaciones. El empresario Víctor Hugo Ramón, de 50 años de edad, fue secuestrado la mañana del viernes pasado en el cantón Buena Fe, norte de la provincia de Los Ríos, y sus plagiadores pedían a la familia la cantidad de $50.000. Transcurrieron las horas y según la Policía Nacional, los familiares desesperados accedieron a pagar $10.000 a cambio de su liberación, pero en lugar de aquello lo asesinaron. Una vez que ella realiza los depósitos o transferencias a dichas cuentas, ellos proceden a dar muerte a dicho ciudadano. Su cuerpo apareció el siguiente día con 4 impactos de proyectil en un sector rural de esa localidad. Posteriormente, con una línea de investigación, la Policía Nacional logró la detención de 9 sospechosos, incluido un menor de edad y otro con boleta de captura y antecedentes por secuestro. Cristian M., 24 años de edad, teniendo como antecedentes tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2020 y en el año 2022 por secuestro. Además, las autoridades policiales solicitaron a la ciudadanía denunciar los casos donde son víctimas de secuestros extorsivos para realizar los procedimientos correspondientes, informó Martín Soto. De la noche, 18 minutos. Atención amigos, a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Valeria Navarro, quien se encuentra en el sector de Chillogallo al sur de Quito, donde se ha reportado la alerta de un coche bomba. Valeria, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes hasta esta hora? Marilyn y amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos al sur de la capital, en el sector de San Luis de Chillogallo. Aquí se reportó un coche bomba. La policía halló 2 cilindros de gas al interior del vehículo. Estamos acá con el capitán José Moreno para darnos más detalles. ¿A qué hora se reportó este incidente? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Siendo aproximadamente las 19:40 por parte del ECU 911, recibimos la alerta de un vehículo que se encontraba en la gasolinera ubicada en las calles Julián Estrella y Manuela Cañizares. Esto es en San Luis de Chillogallo, en donde las unidades preventivas inmediatamente avanzamos al punto. Verificamos de igual manera al interior, a simple vista se observó dentro del vehículo
2 bombonas de gas. Posiblemente se trate de un coche bomba. De igual manera se coordinó con las unidades especializadas. Al punto se encuentra al momento la unidad de explosivos del GIR. De igual manera están verificando para determinar cuál es la situación del vehículo. No hubo heridos ni víctimas mortales que lamentar. No se dio una explosión, es decir, capitán. Así es, de acuerdo a las versiones de moradores y empleados de dicha gasolinera, manifestaron pues que al principio pues se inició un posible incendio pues al interior del vehículo, por lo cual con ayuda de extintores de la misma gasolinera habían procedido a eliminar el fuego. Por tal razón alertan a la policía a través del 911 y por tal razón nos encontramos en el punto. Ahora aquí también está bomberos. ¿Qué otros equipos se han desplegado? Hemos leído en redes sociales que ustedes ya han desplegado operativos para dar con los responsables. ¿Sería un presunto atentado? Está por determinarse, las unidades de investigación pues están verificando igualmente las cámaras, de explotación de cámaras, a fin de verificar cuáles fueron los causantes de dejar el vehículo en estas condiciones. En un día que ha sido complicado en materia de seguridad para todo el país. Así es, pues la Policía Nacional estamos tomando el respectivo procedimiento aquí en el lugar de los hechos. Como les hemos informado, amigos televidentes, muchas gracias a nuestro capitán, les hemos informado de que a este momento se realizan las inspecciones respectivas sobre seguridad, tanto bomberos como la policía revisando todo el lugar, debido a que el coche bomba se ubica en una estación de gasolina. Algo que también habría sido más catastrófico de haberse producido una explosión. Ahora también queremos hacer una aclaración, amigos televidentes. En redes sociales circula un video de un carro prendido en llamas y se decía de que también habría sido un coche bomba. Pues las autoridades han desmentido y han dicho de que se trataría de una falla mecánica. Esto se habría dado en el sector de Carapungo. Nosotros nos encontramos aquí cubriendo esta información que se despliega en un día en donde el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción. Estamos a pocos minutos de que empiece el estado de excepción, 11 de la noche, inicia hasta las 5 de la mañana. Tome todas las medidas de precaución. Volvemos con usted, estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Valeria, gracias por ese completo reporte desde Chillogallo, al sur de la ciudad capital, lo que está ocurriendo en diferentes puntos de la ciudad. Ahora les comentamos otro tema. La cabeza del joven babaoyense que fue decapitado y cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición fue hallada en medio de la maleza de la vía que conecta al cantón Simón Bolívar con el recinto Pueblo Nuevo. Un día después del hallazgo del cuerpo decapitado y en estado de descomposición de Santiago Loyola en el recinto Gran Colombia de la parroquia Lorenzo de Garaycoa, su cabeza fue encontrada envuelta en un plástico negro a un costado de un camino de segundo orden en el recinto Poza de Pato del cantón Simón Bolívar. La alerta sobre el macabro hallazgo fue cerca de las 3 de la tarde de este lunes. DINASET y Criminalística acudieron al sitio y tras las pericias pertinentes, levantaron la cabeza que también estaba en estado de descomposición. El joven de 21 años era oriundo del cantón Babahoyo y estaba desaparecido desde el 4 de enero. Su familia no paró de buscarlo hasta que la mañana del domingo se enteraron mediante redes sociales que su cadáver fue encontrado. Las motivaciones de su secuestro y posterior asesinato son investigadas por las autoridades policiales, informó Miguel Laje. Un ciudadano de 32 años sufrió graves lesiones luego de que un artefacto explosivo le estallara en las manos. El suceso se registró en el cantón Daule, provincia del Guayas. Su mano derecha quedó destrozada, la izquierda recibió daños en gran parte. Su abdomen también resultó con varias heridas producto de esquirlas que volaron en el momento en el cual detonó el objeto que estaba manipulando. La alerta la dio el EQ 911 la noche de este domingo 7 de enero. Las unidades policiales acudieron de inmediato hasta el Hospital Básico de Daule, donde permanecía el afectado de 32 años de edad, quien no registra antecedentes. Se presume que tendría en sus manos, estaba manipulando un artefacto explosivo,
debido a su mala manipulación, explota en sus manos. Según la versión policial, la víctima evitó brindar mayores detalles en torno a las circunstancias en las que se produjo este estallido. Solo manifestó que se encontraba en el sector de La Yolita, a pocos metros de una zona comercial. Sin embargo, el grupo de uniformados que acudió hasta el sector para analizar los vestigios manifestaron que no encontraron evidencia que confirme que esa emergencia realmente se produjo en el sitio antes mencionado. No se pudo apreciar algún vestigio de manchas de color roja, inclusive no se pudo observar partes de este artefacto explosivo. Se cree que podría tratarse de un presunto extorsionador que habría pretendido amenazar a alguien o cometer un atentado en contra de unidades económicas para exigir el pago de dinero, como ya se ha tornado una costumbre en varias provincias de nuestro país. Este ciudadano lo trasladan hasta el hospital de Guayaquil. Informó José Morales. Momento de hacer una pausa comercial, pero al volver, el presidente Daniel Noboa decretó el primer estado de excepción de su gobierno que durará 60 días. Esto en medio de la crisis carcelaria que vive el país. La medida contempla toque de queda a nivel nacional desde las 23 horas hasta las 5 del siguiente día. Con esta información. Gracias por su sintonía. Esto es la emisión estelar de TVC Noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país por grave conmoción interna. Preste atención porque este decreto incluye toque de queda a escala nacional desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero. Este es el primer estado de excepción que emite Noboa desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios. Además, se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los centros privativos de libertad y 1 kilómetro de perímetro a su alrededor están declarados zona de seguridad. Todo esto para que la policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y mantengan el orden público. No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hay excepciones de movilidad durante el toque de queda para sectores estratégicos. Preste atención. El área de salud, agua potable, energía eléctrica, personas que deban trasladarse al aeropuerto para viajar, el transporte de carga pesada o de logística, comunicadores sociales, la fuerza pública, servicios de emergencia, entre otros, estarán exentos del toque de queda. Ahora bien, si usted se encuentra en alguno de los sectores decretados, asegúrese de que se encuentra acreditada su necesidad de salir en medio de un toque de queda. Informó Mía Carrera. El gobierno de Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional el segundo paquete de 9 preguntas para la consulta popular, destacándose reformas constitucionales para combatir al crimen organizado. De las 9 preguntas enviadas en este segundo paquete para la consulta popular, 7 buscan luchar contra la delincuencia organizada desde varios frentes. Así lo informó el viceministro de Gobierno Esteban Torres, quien acudió hasta la Corte Constitucional. La extinción de dominio, la extradición de los delincuentes, las justicias especializadas, dividir por fin a la justicia constitucional de la justicia ordinaria para que no haya un mal uso de las garantías constitucionales. Es decir, esta consulta está enfocado en eso, generación de empleo
y seguridad, adicional al decreto que hoy se ha firmado para que por emergencia nacional las fuerzas del orden puedan entrar sin contemplaciones a los centros penitenciarios a hacer lo que tienen que hacer. Estas 9 preguntas más las 11 enviadas en una primera fase deberán pasar por el filtro constitucional. De tener un dictamen favorable, se prevé que los ecuatorianos sean llamados a las urnas en las siguientes fechas. Lo que esperamos sea a finales de marzo, máximo a mediados de abril. ¿Vale la pena gastar 60 millones de dólares? Bueno, no lo ha propuesto el gobierno. La aprobación en la Asamblea de la reforma nos obliga sí o sí a acudir a las urnas. Pero le digo algo, si con esta consulta popular solucionamos grandes temas estructurales y problemas de justicia, de seguridad y damos más empleo, por supuesto que ese egreso vale la pena por los ecuatorianos y por el futuro del Ecuador. Torres señaló que si bien algunas preguntas pueden tramitarse en la Asamblea, se ha aprovechado de esta consulta para ahorrar tiempo. ¿Qué respaldo político tienen debido a que varias bancadas ya se han pronunciado en que no van a respaldar esta consulta popular? Bueno, yo invito más bien a todas las bancadas a leer con detenimiento, a no rechazar por rechazar esta consulta, porque además tiene el respaldo de los ecuatorianos, que es lo más importante. Y todos aquellos que le den la espalda a la consulta y a estas cuestiones de suma importancia le están dando la espalda a los ecuatorianos. Informó Valeria Navarro. Ahora conozcamos el contenido de las 9 preguntas enviadas en este segundo paquete por el gobierno de Daniel Noboa para la consulta popular. La primera pregunta de este segundo bloque para la consulta popular dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley? Vean ustedes que la modificación de la extradición no es la misma pregunta que presentó el gobierno anterior. Esta es una pregunta que está de forma general para varios delitos, porque no podemos nosotros limitarnos a un tema que otro país puede ser que no lo considera como delito y por ende queda en la nada. La segunda pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado? Otro de los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia. La tercera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo que para erradicar la minería ilegal se declare a las zonas mencionadas en el anexo 5 como territorios de interés nacional con la finalidad de evaluar por una sola vez la pertinencia de revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado? Revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales que están permitiendo que dinero sucio se transmita a las instituciones. La cuarta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con permitir que el presidente de la República pueda calificar de urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica? Para que los proyectos urgentes que mande el presidente de la República no estén solo en temas económicos, sino que sean temas de seguridad y en temas de interés nacional. La quinta pregunta señala, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos? Para que se permitan los indultos sin tanto trámite a todos aquellos agentes de la ley que combaten la delincuencia y que se enfrentan día a día. La sexta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda? Para evitar la corrupción que se está dando en estos momentos con las puertas giratorias que hacen uso los delincuentes para entrar y salir usando las garantías constitucionales. A diferencia de las 6 preguntas anteriores que tratan materia de seguridad, la séptima aborda la materia de economía y dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización? La opción del arbitraje internacional
este momento prohibido por la Constitución para permitir una mayor inversión en el Estado ecuatoriano. La octava pregunta vuelve a referirse a materia de seguridad y señala: ¿está usted de acuerdo con que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial a través de legislación específica? Jueces especializados que juzguen a policías y a militares. No podemos permitir que una justicia que lamentablemente está contaminada esté juzgando a policías y a militares. La novena y última pregunta responde a materia de empleo y dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Permitir el trabajo por horas, lamentablemente también prohibido este momento por la Carta Constitucional. Informó Valeria Navarro. Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 2 funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos por el delito de evasión, el juez de turno de la unidad judicial dictó medidas alternativas. La ubicación de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de una de las organizaciones narcocriminales más peligrosas del país, se desconoce. Lo último que se sabe del hombre de 43 años de edad, oriundo de Manta, es que estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y que se les esfumó a las autoridades por arte de magia. Ahora intentan dar con su paradero y quieren saber quién lo ayudó a escapar. El gobierno se tardó más de 10 horas en confirmar su ausencia. Ahora lo que se sabe es que la Policía Nacional arrestó a 3 guías penitenciarios, esto a las 19 horas del domingo, y que la mañana de este lunes 8 fueron sometidos a audiencia de formulación de cargos, donde Fiscalía solicitó en contra de 2 de ellos prisión preventiva por el delito de evasión, explicando que se los acusa de estar presuntamente involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, el juez de turno de la unidad judicial les dictó medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación ante la Fiscalía 2 veces por semana. Ante esto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, posteó en su cuenta X que el sistema judicial no actúa acorde con el trabajo para evitar la impunidad. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que procedió a presentar la correspondiente denuncia en Guayaquil con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes. Además, las autoridades allanaron domicilios de otros funcionarios públicos que podrían haber colaborado con la evasión de alias Fito. No los encontraron y también se desconoce sus paraderos. Sobre este caso, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, resaltó que ya no puede confiar en nadie, pues teme que la fuga de información se haya dado al más alto nivel. Espero de corazón que esa filtración no se haya dado en el COSEPE, porque estaríamos hablando de algo muy grave y que además, luego de lo que hemos vivido por el caso Metástasis, significaría que hay putrefacción en los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, las cárceles asentadas en Guayaquil permanecen militarizadas y con Policía Nacional. Esto para evitar más evasiones, informó Maite Morán. La Alianza contra las Prisiones y el Observatorio de Crimen Organizado analizan las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Noboa ante la nueva crisis de seguridad desatada por las bandas delictivas.
La crisis de seguridad que vive el país y que se acrecienta cada vez que las bandas delincuenciales están inconformes con algo se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno. Tanto el exmandatario como Guillermo Lasso y Daniel Noboa han usado los estados de excepción cuando existen amotinamientos en las cárceles. Si eso no va acompañado del control de las periferias, del control del ingreso de armas, del control del ingreso de drogas, del control de la separación de los presos, entonces no tiene ningún sentido, porque nuevamente cada 4 meses vamos a tener las mismas circunstancias, vamos a decretar nuevamente estados de excepción. Ante esta problemática se considera que es esencial que Daniel Noboa cumpla con una de sus promesas de campaña, que fue una central de inteligencia que funcione en el país. El Sistema Nacional de Inteligencia actual no tiene un brazo, si tú quieres, o un subsistema enfocado únicamente a inteligencia penitenciaria, sino que esas actividades están divididas o están enfocadas principalmente a las tareas o al rol de inteligencia que puede ocupar la policía. Para las organizaciones civiles que siguen la crisis carcelaria, el Estado debe depurar las fuerzas del orden y a guías penitenciarios, además de descartar de que las bandas delictivas no tengan vínculos con las altas esferas de la política. Es importante que se pueda hacer una limpieza a nivel integral, pero además también sancionar e investigar a aquellos funcionarios que fueron responsables de todo lo que está ocurriendo. Acciones básicas para empezar, por ejemplo, bloquear a las cárceles de la comunicación exterior para que las prisiones dejen de ser centros de operaciones de las bandas delincuenciales. Por eso las cárceles nunca deben estar cerca de las ciudades, porque normalmente tienen un esquema de seguridad especial que lo hace complejo que puedas tener un dinamismo dentro de las mismas ciudades, ¿no? Entonces se ponen inhibidores de señal, se corta la electricidad en ciertas horas, se cortan los enchufes, ¿no es cierto? Que es algo que se había conversado, algo tan sencillo como los enchufes. Ver videos de reos que siguen armados da una clara alerta que los controles actuales no funcionan, informó Valeria Navarro. La Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Competitividad y Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo. ¿Qué cambios se incorporaron? Aquí se lo contamos. La Ley de Eficiencia Energética, impulsada por el Ejecutivo, entró en su recta final una vez que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate. Que se han incluido cerca de 20 observaciones del primer al segundo informe, observaciones muy valiosas desde las bancadas de la Asamblea Nacional. Dentro de las modificaciones se estableció que la Agencia de Regulación y Control será financiada única y exclusivamente por el Estado. El presupuesto de la Agencia de Regulación y Control competente se financiará con los recursos del presupuesto general del Estado que provienen de los aportes de las empresas del sector eléctrico. En el proyecto de ley también se incorporó una transitoria que permite a las empresas estatales extranjeras participar de los procesos de generación eléctrica. Está permitiendo que el país no solo mejore en la capacidad de generar energía, no solo a niveles de grandes proyectos, sino también a nivel de la economía familiar. Además, se estableció que en el 2030 los vehículos estatales y de servicio público deberán incorporarse al sistema motriz de generación eléctrica. También la obligatoriedad de una transición de los vehículos de transporte público a que sean eléctricos, pero ampliando el plazo. Conforme al pedido de varias bancadas, también se decidió prohibir las concesiones privadas de proyectos eléctricos que tienen inversión estatal. Es importantísimo, ¿no es cierto?, que lo referente a los proyectos energéticos son de los ecuatorianos y para los ecuatorianos y no se busque de una u otra manera privatización. Finalmente se dejó en claro que no se incrementarán las planillas de luz, informó Álvaro Terán. Cambiamos de información. Lamentable. 3 miembros de una familia ecuatoriana fueron reportados como desaparecidos mientras intentaban cruzar un río, esto en la selva del Darién. Las víctimas fueron identificadas como César Julio Jimmy Gushing, de 40 años, Ana Villalobos, de 41 años,
y Juliana Yumikusin, de 5 años. Son padre, madre e hija. Los tres salieron desde Ecuador, oriundos del cantón Machachi, en la provincia de Pichincha. El pasado 15 de diciembre cruzaron la frontera hacia Colombia. Eran 5 en total. El 19 de diciembre comunicaron que iban camino hacia la selva del Darién para cruzar hasta Panamá. El objetivo de los 5 era llegar hasta los Estados Unidos, específicamente a Carolina del Norte, donde los esperaba otro familiar que ya había logrado radicarse en el país del norte. El percance se habría registrado el 23 de diciembre en horas de la mañana, cuando César, su esposa y la hija de ambos pretendieron cruzar un río en la zona espesa del Darién. Eran seguidos por su hermano y su cuñada. Ellos fueron testigos del suceso y narraron lo ocurrido. El río creció y los arrastró a todos. Hasta el cierre de este informe, no se lograba dar con el paradero de las 3 personas desaparecidas. Gracias por su sintonía. En la avenida Sena, sector El Machángara, centro de Quito, fueron detenidas 8 personas acusadas de colocar clavos en la vía pública para robar a los conductores. En su poder se encontró armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización y un teléfono celular. Los dueños de buses de transporte público denunciaron esta nueva modalidad al ser sorprendidos por los antisociales en más de 4 ocasiones en la avenida Sena, sector El Machángara, centro de Quito. Nos lanzaron piedras, rompieron parabrisas, porque nos vieron que estábamos retirando esos chuzos del pavimento. Los famosos Miguelitos estaban ubicados en zonas estratégicas de la vía, donde los conductores obligados tenían que parar la marcha del vehículo para el cambio de llanta, y los delincuentes esperaban el momento para actuar. El rato que se ponchan las llantas, inmediatamente proceden a asaltar no solamente al bus, sino también a los pasajeros. Tras la alerta, la policía del distrito Manuela Sáenz ejecutó un operativo en el sector. De a uno fueron cayendo los sospechosos, que se escondían en covachas improvisadas en la parte baja de la quebrada. En total, 8 personas fueron detenidas. Se ha sacado todas estas estacas metálicas, se ha retirado del sector, y de igual forma hoy se ha detenido a los presuntos causantes, que son personas que habitan en el sector, habitantes que pasan en las cuevas. De los 8 detenidos, 3 de nacionalidad extranjera no portaban ningún documento de identificación, mientras que los otros 5 presentan antecedentes penales. Las personas extranjeras, como no tenemos los registros, estamos sacando sus datos, viendo sus huellas dactilares, verificando si no están vinculados en otros hechos delictivos. En las covachas, los uniformados encontraron algunas evidencias que los sujetos utilizaban para amedrentar a sus víctimas. Armas blancas, un teléfono celular que no pueden justificar su procedencia, droga, y con esto se demuestran las actividades que ellos realizan. Los sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Mientras tanto, se reforzarán los operativos en la quebrada del Machángara, que se ha convertido en un punto de encuentro de habitantes de calle y de personas que utilizan fachadas para realizar actos delictivos. Informó Priscila Cadena. En el sector del Parque Italia, al norte de Quito, delincuentes desmantelaron un vehículo que se encontraba estacionado en plena vía pública. Este hecho se suma a los asaltos a padres y madres de familia que dejan a sus hijos en las escuelas de la zona. Los robos y asaltos en el sector del Parque Italia se han registrado a plena luz del día. En el video se observa como un vehículo se estaciona muy cerca de otro auto. Pasan unos minutos y se bajan 4 sujetos con gorras y puestos mascarillas. Cuando el propietario salió de su domicilio, se encontró con su automotor desmantelado. A las 4:15 de la tarde empezaron a desmantelar el vehículo. El vehículo estuvo parqueado frente a la casa. Llega un vehículo sin placas, no se puede visualizar la marca. Sacaron toda la parte interna, volante, guantera, equipo de sonido, tacómetros, etc. A vista y paciencia de quienes pasan por el sitio, incluso una patrulla de policía. Los delincuentes tienen todo el tiempo suficiente, utilizan varias herramientas para cortar cables y abren la puerta de atrás. No se escuchó alarma, cortaron todos los cables. Sí, la patrulla pasa como a unos 20 metros de donde está el vehículo desmantelando el nuestro y solamente pasa, no se percataron de. Los moradores se sienten temerosos de dejar los autos estacionados en la calle. El robo de accesorios y demás partes de vehículos son el objetivo de los delincuentes en este sector del norte de Quito.
son carros de alta gama los que están haciendo eso. Entonces, le desvalijaron, sí se vio, pero la cosa es que nosotros tenemos la alarma, pero si no se ve, nadie puede sonar. Además, cerca del Parque Italia están ubicadas al menos 3 instituciones educativas. Padres y madres de familia denuncian que han sido víctimas de la delincuencia. Incluso varios de los señores del colegio comentaban lo mismo, que sí le habían procedido a retirar su teléfono, cartera y todo. El Parque Italia está descuidado, se ha convertido en un espacio de consumo de bebidas alcohólicas y de riñas, lo que genera inseguridad. Hay mucha gente que consume sustancias, liban, incluso posterior de esto hay las riñas callejeras y todo esto. Tienen apoyo de la Policía Nacional, pero piden más patrullajes por el sector. Informó Priscila Cadena. Información del mundo a esta hora. En España, desde este miércoles, será obligatorio el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios a causa de un pico de virus respiratorio. Mientras tanto, la guerra de Israel y Hamás cumple 4 meses con más de 23.000 víctimas mortales. El aumento de virus respiratorios pone en alerta a España. El Ministerio de Sanidad de este país informó que desde el próximo miércoles será obligatorio el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios de todas las comunidades autónomas. Esta norma fue emitida producto del pico de virus respiratorios evidentes de la primera semana de enero. Que el pico sigue subiendo porque además ahora se incorpora, ¿no?, pues toda la población infantil a la guardería, al colegio, gran parte de los trabajadores también, ¿no?, retoman su actividad laboral. La obligatoriedad podría durar 15 días y aunque la ley no ha entrado en vigor todavía, muchos ciudadanos están de acuerdo en volver al uso de la mascarilla. Otra preocupación también es el conflicto entre Hamás de Israel, el cual cumplió 4 meses este domingo. Las imágenes que provienen de esta guerra solo demuestran dolor, sangre y devastación. Por el momento, 95% de los gazatíes tuvieron que desplazarse de su hogar debido a la ofensiva del ejército israelí. De hecho, las fuerzas militares de Israel anunciaron que terminaron con el desmantelamiento de toda la estructura militar de Hamás en el norte del enclave. Este lunes se dio a conocer que el comandante de Hezbollah, otro de los grupos militantes que apoya a Hamás, murió tras un ataque aéreo en Líbano. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad operado por Hamás anunció que el número de muertos ya alcanzó las 23.084 personas. Otro particular suceso ocurrió este lunes. Como puede ver usted en las imágenes, un joven fue golpeado por un rayo. El impacto lo dejó inmóvil en el suelo. Se conoce que el joven se encuentra actualmente hospitalizado, con quemaduras en el 20% de su cuerpo. Tiene 26 años de edad y se encontraba socializando con varios de sus amigos en el Parque de San Luis, en Argentina. Según medios locales, el joven... Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el toque de queda está vigente en todo el país desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Un fuerte abrazo.